Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos, suscríbanse ya mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ya saben, aquí en este canal, nos encanta desmenuzar cada detalle, cada chisme y cada rumor del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras queridas estrellas turcas. Y hablando de estrellas turcas. Madre mía, hoy tenemos un tema que arde. Prepárense porque la conversación de hoy es sobre el supuesto escándalo, sí, un verdadero escándalo, entre Andercel y Kerem Bürsin. Ya sé, suspiros, corazones rotos. ¿La pareja de asterisco Lofisinder asterisco? Sí, exacto. La pareja que nos hizo soñar con su amor, su química, y que ahora, según algunos, tuvo una pelea monumental, una pelea que nadie vio, pero que todos quieren saber. Así que, si están listos para sumergirnos en este chisme jugoso, pónganse cómodos, sírvanse su cafecito o té, porque hoy vamos a desentrañar esta supuesta fuerte pelea entre Hande y Kerem. Vamos a explorar todo lo que se dice, lo que se rumorea, lo que se ha filtrado, y les aseguro que la cosa está que arde. Antes de empezar, quiero dejar una cosa clara, este vídeo se basa en información pública y rumores que circulan en redes sociales y medios de comunicación. No tenemos acceso a información privilegiada, pero nos encanta analizar y especular, con mucho respeto, por supuesto. El mundo del espectáculo es así, y nosotros, como buenos fans, estamos aquí para disfrutarlo y comentarlo. ¿Están listos? Empezamos. La historia de amor, o el cuento de hadas, como muchos lo llamaban, entre Andercel y Kerem Bürsin, comenzó en el set de asterisco Lofisinder asterisco. La serie, un éxito rotundo en todo el mundo, nos presentó a Eda y Serkan, dos personajes con una química innegable. Y esa química, señores y señoras, trascendió la pantalla. La chispa saltó, la conexión se hizo evidente, y el público, desde el primer momento, comenzó a soñar con que esa magia se extendiera a la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente. Las miradas, las sonrisas cómplices, las salidas juntos, todo indicaba que algo estaba pasando entre Hande y Kerem. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes que alimentaban las especulaciones. Cenas románticas, paseos por la ciudad, risas compartidas, cada detalle se convertía en combustible para la maquinaria del chisme. Y, eventualmente, la confirmación llegó. Eran pareja. Y no una pareja cualquiera, sino una de esas parejas que amamos, que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el amor verdadero. El mundo entero se enamoró de Eda y Serkan, y al saber que Hande y Kerem eran pareja en la vida real, la emoción se multiplicó por 1000. Parecía que la magia de la serie se había trasladado a la realidad, y la felicidad de los fans era palpable. Fueron meses de felicidad, de fotos juntos, de declaraciones de amor, de una relación que parecía sacada de una novela. Las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, de mensajes románticos, de muestras de cariño. Hande y Kerem se mostraban enamorados, felices y cómplices. Sus seguidores, embelesados, los idealizaban como el ejemplo perfecto del amor verdadero. Las entrevistas se centraban en su relación, y ambos actores se mostraban siempre sonrientes y enamorados. Cada aparición pública era un evento, y cada foto una noticia. Pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como las pintan. Y ahí es donde entran los rumores de la supuesta fuerte pelea que, según se dice, marcó un antes y un después en la relación. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta pelea? La verdad es que, como les dije al principio, no hay pruebas concretas. No hay fotos de la pelea, no hay vídeos que la documenten, no hay declaraciones oficiales que la confirmen. Todo se basa en rumores, chismes y especulaciones. Pero, ¿de dónde surgen estos rumores? ¿Qué es lo que se dice?
¿Cómo comenzó a gestarse esta idea de una ruptura tumultuosa? Una de las principales fuentes de información sobre esta supuesta pelea son los medios turcos, por supuesto, las redes sociales. Los periodistas, siempre atentos a los detalles de la vida de los famosos, comenzaron a notar ciertos cambios en la relación de Hande y Kerem. Menos fotos juntos, menos interacciones en redes sociales, menos amor visible. Los fans, siempre con el ojo puesto en sus ídolos, también comenzaron a percibir estas señales. Las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, y los mensajes románticos, que antes eran constantes, disminuyeron notablemente. El silencio en las redes sociales, un lenguaje en sí mismo, comenzó a hablar más fuerte que las palabras. Y, por supuesto, como siempre, la especulación se disparó. Se empezaron a rumorear diferentes motivos para esta supuesta pelea. Algunos decían que la causa era una incompatibilidad de caracteres. Otros, que había terceras personas involucradas. Otros más, que la presión mediática estaba afectando la relación. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar artículos y notas que alimentaban la controversia. Los foros de discusión en línea se inundaron de teorías y conjeturas, cada una más audaz que la anterior. La imaginación de los fans, combinada con la sed de drama del público, generó un torbellino de especulaciones. Un rumor que circuló con fuerza fue sobre el compromiso de Hande con Kerem. Al parecer, Kerem quería dar el siguiente paso en la relación, formalizarla con un compromiso, posiblemente, con planes de boda. Mientras que Hande, en ese momento de su vida, no estaba preparada para ello. La carrera de Hande estaba en pleno ascenso, y los compromisos profesionales le exigían un alto grado de dedicación. Este desfase en sus expectativas sobre el futuro, esta diferencia de opiniones habría generado tensión entre ellos, y podría haber sido el detonante de la supuesta pelea. La idea de una posible ruptura por diferencias en los planes de vida es un clásico en las historias de amor, y resonó entre los fans, quienes se dividieron en opiniones. También se habló de celos profesionales. Ambos actores son muy talentosos y exitosos, y es posible que las agendas de trabajo, y la competencia profesional, hubieran influido en la relación. Recordemos que Hande, desde que comenzó a ganar fama, se ha enfocado mucho en su carrera, participando en diferentes proyectos y convirtiéndose en una de las actrices más queridas en Turquía. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y las presiones para mantener el éxito son constantes. Los celos, aunque no siempre manifiestos, pueden surgir en cualquier relación, especialmente cuando ambos miembros son figuras públicas con una gran ambición. La idea de que la envidia profesional pudiera haber influido en la dinámica de la pareja generó debates y discusiones. Otro punto importante es la personalidad de ambos actores. Kerem Bürsin es conocido por ser una persona extrovertida, enérgica y con una gran capacidad de socialización. Siempre dispuesto a compartir con sus fans, participando en eventos y mostrando una personalidad carismática. Mientras que Hande es un poco más reservada y discreta. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos, y es más selectiva con sus apariciones públicas. Estas diferencias en sus personalidades, aunque inicialmente pudieran haber sido atractivas, podrían haber provocado roces en la relación, especialmente si no supieron gestionarlas de manera adecuada. La incompatibilidad de caracteres es una de las razones más comunes de ruptura, y la idea de que estas diferencias pudieran haber afectado la relación entre Hande y Kerem era plausible. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como les dije, no podemos saberlo con certeza. La información que tenemos es limitada, y las fuentes son en su mayoría no oficiales. Lo que sí sabemos es que, tiempo después de que los rumores de la pelea comenzaron a circular, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. Una ruptura que, por cierto, fue mucho más discreta y civilizada de lo que se esperaría después de una fuerte pelea.
No hubo escándalos públicos, no hubo declaraciones incendiarias, no hubo acusaciones. Simplemente, un comunicado que anunciaba el fin de su relación. Esta discreción, paradójicamente, alimentó aún más la especulación. De hecho, ambos actores han mantenido una relación cordial y respetuosa después de la ruptura. Han sido vistos en eventos juntos, e incluso se han dedicado buenos deseos a través de las redes sociales. Se han mantenido profesionales, evitando cualquier tipo de conflicto público y manteniendo un trato amistoso en sus interacciones. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación. ¿Significa que la pelea nunca existió? ¿O que, a pesar de la pelea, lograron superar sus diferencias y mantener una relación civilizada por respeto mutuo y por el bien de su imagen pública? Aquí es donde entran las especulaciones de los fans. Muchos creen que la fuerte pelea fue exagerada por los medios de comunicación, y que la realidad fue mucho menos dramática. Argumentan que los medios, ávidos de sensacionalismo, magnificaron cualquier pequeño desacuerdo para generar más atención. Otros, por el contrario, creen que la pelea sí existió, pero que ambos actores, con la madurez que los caracteriza, supieron manejar la situación con respeto y profesionalismo. Y es que, ante los ojos del público, la ruptura fue un acto de madurez, una demostración de que, a pesar del final de su relación romántica, conservaban una conexión y un respeto mutuo. Lo cierto es que, independientemente de lo que haya pasado, Hande y Kerem han demostrado ser dos grandes profesionales. Han sabido mantener una imagen pública positiva, y han continuado con sus carreras sin verse afectados por los rumores y las especulaciones. Han demostrado que, en el mundo del espectáculo, es posible mantener la compostura y la elegancia incluso en momentos difíciles. Han optado por el silencio y la discreción, lo que ha generado aún más admiración por su profesionalismo. Actualmente, Andercel está enfocada en su carrera y en su vida personal. Ha participado en nuevos proyectos, y ha sido vista saliendo con otros hombres. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran determinación para seguir adelante con su vida. Ha sabido aprovechar la fama y el éxito que logró gracias a su participación en Love is in there y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también está enfocado en su trabajo y aunque se le ha relacionado con otras mujeres, no ha confirmado ninguna relación. Ha seguido trabajando en proyectos internacionales, y ha demostrado su versatilidad como actor. Ha mantenido una imagen impecable, y sigue siendo uno de los actores más queridos y admirados de Turquía. Ha sabido aprovechar su fama, y ha continuado cosechando éxitos en su carrera profesional. Así que, en resumen, la supuesta fuerte pelea entre Andercel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas, y todo se basa en rumores y especulaciones. Lo que sí sabemos es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas, y que han mantenido una relación cordial y respetuosa después de la ruptura. Lo que sí sabemos es que, independientemente de lo que haya pasado, Hande y Kerem han sabido manejar la situación con madurez y profesionalismo, y han demostrado ser dos grandes profesionales. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo del espectáculo es un circo, y que las parejas de famosos siempre están bajo la lupa. Que los rumores y los chismes son parte del juego, y que, a veces, la verdad es mucho más simple de lo que imaginamos. Que la privacidad de los famosos es un bien muy preciado, y que debemos respetar sus decisiones y sus vidas personales. Y que, a pesar de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem han demostrado ser dos grandes profesionales, y que su talento y su trabajo son lo más importante. Lo importante es recordar que, aunque amemos a estas estrellas y nos encante saber de sus vidas, no tenemos derecho a juzgarlas ni a criticarlas. Son seres humanos, con sus propias emociones y sus propios problemas. Y, como fans, lo único que podemos hacer es disfrutar de su trabajo y respetar sus decisiones.
Debemos recordar que son personas, y que merecen nuestro respeto y consideración. Y, por supuesto, seguir chismeando, pero siempre con respeto y con mucho cariño. Porque, al final del día, el chisme es una forma de conectar, de compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo, y de demostrar nuestro cariño por nuestras estrellas favoritas. Bueno, mis amores, hasta aquí llegó nuestro chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta fuerte pelea entre Andercel y Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la pelea fue real? ¿O creen que todo fue una exageración mediática? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones. Vamos a debatir y a analizar juntos. Gracias, gracias, gracias por ver este vídeo. Me divertí muchísimo preparándolo y compartiendo con ustedes esta historia. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, preguntas o sugerencias abajo. ¿Quieren que hable de algún otro tema? ¿Hay alguna otra estrella turca que les interese? Díganmelo. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Me encanta saber qué les interesa y qué les gustaría ver en mi canal. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse nada. Recuerden activar la campanita para no perderse nada. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Allí también comparto mucho contenido, y estamos siempre en contacto. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y que los chismes sigan fluyendo. Adiós.